El día en Colombia con las reacciones sobre la desertificación con waiver a Colombia. Hacemos contacto con Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, que tiene a esta hora entrevista con el general Óscar Naranjo. Una de las personas que más conoce de la lucha antinarcóticos en Colombia es el general Óscar Naranjo. Fue director de la Policía Nacional, fue director de la DIJÍN, trabajó de la mano con varios gobiernos de Estados Unidos, fue vicepresidente de la República y por eso es una voz clave para entender qué significa una desertificación como la que ha emitido en las últimas horas el presidente Donald Trump a Colombia en la lucha antinarcóticos, claro, con condicionamientos y hablando sobre lo que significa el futuro y la perspectiva conjunta de la lucha contra ese flagelo. General, muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta es la que planteamos. ¿Qué implicaciones tiene esta desertificación para Colombia? Ricardo, habría que decir en primer lugar, dando las gracias por esta invitación a esta entrevista, que para nada es una sorpresa que Estados Unidos nos haya desertificado. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque ya cuando el sistema de monitoreos de cultivos ilícitos de Naciones Unidas dijo hace unos meses largos que Colombia había aumentado la productividad de clorhidrato de cocaína en 53% y habíamos pasado a producir 2.600 toneladas métricas, esa es una cifra que realmente no tiene precedentes y es una cifra que prendió la alarma en Colombia, pero también en Estados Unidos y en el mundo. Y digo, no habría que sorprenderse. Digo, por otro lado, que después de tantos esfuerzos en Colombia, de ser reconocidos como el principal aliado del mundo en la lucha contra el narcotráfico, resulta ciertamente doloroso verse uno incluido como país en una lista que queda bajo observación, como que es un aliado que le falta cumplir unas metas. Y eso causa malestar, causa desazón, pero yo digo que más que pensar en el impacto emocional y práctico, hay que pensar que la desertificación debería ser un punto de partida para ver de qué manera nosotros mejoramos nuestro desempeño. Yo celebro que en medio de la desertificación sea una desertificación con waiver, es decir, condicionada, que para nada suspende o interrumpe los programas de asistencia a la fuerza pública. Ese punto es importante, general. Fíjese que el presidente Gustavo Petro en su primera reacción anoche dice que esto le va a permitir a la fuerza pública colombiana dejar de ser dependiente de Estados Unidos. Y en Mañanas Blue hoy el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó cuál fue la instrucción del presidente Gustavo Petro en las últimas horas, y es suspender la adquisición de armamento a Estados Unidos por parte de Colombia. ¿Eso qué implicaciones puede tener? Bueno, yo francamente creo que estas declaraciones iniciales del gobierno, conociendo además la lógica y la emotividad con que el señor presidente reacciona ante todos los hechos, habría que tomarlas con, digamos, un poco de distancia. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque suspender la cadena logística que realmente garantiza el funcionamiento de la fuerza militar o policial en Colombia no es un tema que uno interrumpa de manera abrupta, de manera sorpresiva, sin tener alternativas y sin verificar realmente cómo se decanta ese criterio inicial. Yo confiaría que una revisión en detalle, serena, basada en datos, basada en el impacto que generaría para la fuerza pública romper esa cadena de la noche a la mañana en términos de adquisición de armamento y de equipos, no paralice a la fuerza pública y no la inmovilice justamente en momentos en que más lo estamos necesitando, una fuerza con más capacidades. ¿Qué tan importante es Estados Unidos en esa balanza de equipos, de tecnología, de insumos utilizados por la fuerza pública colombiana para la lucha contra el crimen y en particular para la lucha contra el narcotráfico, general? Bueno, no es un secreto que después de tantos años del Plan Colombia, nuestra fuerza militar especialmente es una fuerza profesional, es una fuerza que cumple estándares internacionales y es al mismo tiempo una fuerza que de alguna manera se ha inspirado doctrinalmente en las mejores y buenas prácticas del ejército norteamericano y eso le ha llevado a usar equipo norteamericano y particularmente a generar protocolos en el uso de esos equipos. Es importante, digamos, a pesar de que
Nuestra fuerza pública, por ejemplo, tiene un fusil de asalto de origen israelí, el Galil. Otro tipo de materiales tienen altos componentes norteamericanos. Pues ahí está la redacción, una voz autorizada para hablar sobre esta que es sin duda la noticia del día en Colombia, por supuesto en compañía de la primera sanción propia de la JEP a los antiguos integrantes del secretariado de las FARC. De manera simultánea, Colombia conoce esta desertificación con waiver condicionada por parte de Estados Unidos en materia de lucha antidrogas. General Naranjo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo.